Millonario reconoce amiga de la escuela trabajando como mesera y hace lo inesperado. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Por favor, no me despida. Las palabras de Camila Santos temblaron en el aire del elegante restaurante, mientras las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. Diego Morales sintió que el mundo se detenía. La copa de vino tinto se deslizó entre los dedos temblorosos de la mujer rubia frente a él, estrellándose contra el mármol blanco en una explosión de cristal y líquido carmesí que salpicó su traje de $3,000. Pero el dinero era lo último en su mente. Esos ojos verdes, esa sonrisa nerviosa, esa forma particular de morderse el labio inferior cuando estaba angustiada, era imposible. Camila, susurró su mente, mientras su corazón se aceleraba como no lo había hecho en años. «Santos, ¿qué diablos te pasa?», rugió el gerente del restaurante El Mirador, emergiendo de entre las mesas como un tiburón que huele sangre. «Acabas de arruinar la camisa del señor Morales». Diego observó cómo Camila se encogía ante el grito, sus hombros hundiéndose de la misma manera que hacía 15 años cuando los maestros la regañaban por defenderlo de los abusones del colegio. La diferencia era que ahora ella llevaba un uniforme de mesera con falda negra y blusa blanca que claramente había visto mejores días, mientras él vestía un Hugo Boss que costaba más que el salario mensual de ella. «Señor Morales, por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas», continuó el gerente, ignorando completamente a Camila, quien se había arrodillado para recoger los pedazos de vidrio con las manos desnudas. «Por supuesto, la cena es cortesía de la casa y...» «Camila». La palabra salió de los labios de Diego con más emoción de la que había mostrado en cualquier junta de negocios. Ella levantó la vista desde el suelo, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez en 8 años. El tiempo se congeló. Los inversionistas japoneses en su mesa intercambiaron miradas confundidas. El gerente frunció el ceño. Los demás comensales murmuraron. Pero Diego solo podía ver a la niña de 18 años que lo había acompañado al aeropuerto, que había llorado cuando él le prometió que regresaría pronto, que había sido su mejor amiga, su primer amor no correspondido, su mayor arrepentimiento. «¿Diego?». Su voz era apenas un susurro. «¿Diego Morales?». Él se puso de pie tan abruptamente que su silla se tambaleó. Los años de entrenamiento en salas de juntas, de presentaciones ante millonarios, de mantener la compostura bajo presión, se desvanecieron. Era otra vez Dieguito, el niño flaco con zapatos rotos que Camila defendía en el patio del colegio. «Camila Santos», dijo, y su sonrisa fue la primera genuina que había mostrado en meses. «No puedo creer que seas tú». El gerente los miraba como si hubieran perdido la razón. «¿Se conocen?». «Éramos...». Camila se incorporó lentamente, limpiando sus manos manchadas de vino en el delantal. «Éramos amigos». «Hace mucho tiempo». «¿Amigos?». La palabra cortó más profundo que cualquier crítica empresarial que hubiera recibido. Porque habían sido mucho más que eso, ¿no? Habían sido almas gemelas, cómplices, los dos contra el mundo, hasta que él la abandonó. «Santos, recoge este desastre y ve a cambiarte», ordenó el gerente. «¿Y tú pagas la camisa del señor?». «No», Diego interrumpió, su voz recuperando la autoridad que había desarrollado a lo largo de los años. «La camisa no importa, y el vino, yo lo pedí. Fue mi culpa». Camila lo miró con una mezcla de gratitud y confusión que le rompió el corazón. Ella siempre había sido orgullosa, demasiado orgullosa para aceptar caridad. Pero también había sido la única persona que veía a través de todas sus defensas. «Señor Morales», intervino Yamamoto-san, uno de sus inversionistas, «quizás deberíamos continuar nuestra reunión en otro momento». Diego ni siquiera volteó a verlo. Sus ojos permanecían fijos en Camila, memorizando cada cambio en su rostro. Seguía siendo hermosa, pero había una dureza nueva alrededor de sus ojos, líneas de cansancio que no debería tener a los 26 años. Sus manos, que una vez habían sido suaves de crema para cutículas que su madre le compraba, ahora mostraban callos y pequeñas cicatrices. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, aunque la respuesta era obvia. Lo que realmente quería preguntar era, «¿Cómo llegaste a esto? ¿Dónde están todos tus sueños?
¿Por qué no terminaste medicina como habías planeado? Trabajo aquí, respondió ella, alzando la barbilla con esa dignidad feroz que él recordaba tan bien. ¿Y tú? Supongo que los negocios te van bien. Fue entonces cuando Diego se dio cuenta de lo que ella veía. Un extraño en traje caro, cenando con inversionistas extranjeros en el restaurante más exclusivo de Medellín, en una mesa que costaba más que el salario semanal de ella. Para Camila, él ya no era Dieguito. Era otro cliente rico más. Camila, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicar 8 años de ausencia? ¿Cómo disculparse por romper promesas? ¿Cómo decirle que no había pasado un solo día sin pensar en ella? Santos, ¿vas a limpiar esto o no? El gerente había perdido la paciencia. Sí, señor Restrepo, murmuró ella, agachándose nuevamente. Diego sintió una ira familiar, la misma que sentía cuando veía a los niños burlándose de ella en el colegio, pero ahora él tenía poder para hacer algo al respecto. Disculpe, le dijo al gerente, sacando su billetera. Creo que hubo un malentendido con la propina. Puso 5 billetes de 100.000 pesos sobre la mesa empapada de vino. Los ojos de Camila se agrandaron. El gerente prácticamente se atragantó. Esto debería cubrir cualquier inconveniente, dijo Diego, manteniendo su voz calmada a pesar de que su corazón latía como tambor. Y, señor Restrepo, confío en que la señorita Santos recibirá el trato que merece una empleada ejemplar. Camila se irguió lentamente, sus mejillas ardiendo de una mezcla de gratitud y humillación que Diego conocía demasiado bien. Él había vuelto a hacerlo, rescatarla sin preguntarle si quería ser rescatada. Diego, su voz era apenas audible. No tenías que... Claro que sí, respondió él, y por un momento fueron otra vez 2 niños contra el mundo. Pero entonces ella desvió la mirada, recordando dónde estaban, quiénes eran ahora. El momento mágico se quebró como el cristal en el suelo. Disculpen, murmuró, y salió corriendo hacia la cocina. Diego la vio alejarse y sintió que algo fundamental había cambiado en su universo. Durante 8 años había construido un imperio, había conquistado mercados internacionales, había logrado todo lo que se había propuesto. Pero en 5 minutos, una mujer rubia con uniforme de mesera había destruido todas sus certezas, porque Camila Santos seguía siendo la única persona en el mundo que podía hacer que se sintiera completamente perdido y completamente en casa al mismo tiempo. Y esta vez no la dejaría ir. 3 días después, Diego se encontró inventando otra excusa para regresar a El Mirador. Esta vez había convencido a su socio Roberto de almorzar allí, para evaluar el ambiente para futuros clientes. La verdad era que había estado despierto desde las 5 de la mañana, ansioso por ver a Camila otra vez. Esto es ridículo, se dijo mientras ajustaba su corbata por tercera vez. Eres el CEO de ConnectUp. Tienes una junta con Samsung la próxima semana. No puedes estar obsesionado con... ¿Señor Morales? La voz suave lo sacó de sus pensamientos. Allí estaba ella, de pie junto a su mesa con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Llevaba el mismo uniforme, pero notó que se había recogido el cabello de manera diferente, dejando caer algunos mechones que enmarcaban su rostro de la forma en que solía hacerlo en el colegio cuando quería verse mayor. «Camila», dijo, y su nombre salió como una oración. «¿Desea ordenar algo de beber?», preguntó ella manteniendo la distancia. Pero Diego vio cómo sus dedos temblaban ligeramente alrededor del bloc de notas. Roberto, que había estado revisando su teléfono, levantó la vista con curiosidad. «¿No vas a presentarme a tu amiga?» «Roberto, ella es Camila Santos. Camila, mi socio Roberto Vargas». «Mucho gusto», dijo Camila asintiendo educadamente. «Así que tú eres la famosa Camila». Roberto sonrió. «Diego no ha parado de hablar de ti desde el miércoles». Diego le lanzó una mirada asesina a su socio, pero el daño estaba hecho. Vio cómo las mejillas de Camila se sonrojaron, cómo apretó el bolígrafo con más fuerza. «Bueno, Ella se aclaró la garganta. «¿Qué van a ordenar?» Mientras Roberto recitaba su orden, Diego estudió el rostro de Camila. Había líneas de cansancio que no recordaba, y sus manos, que una vez habían sido suaves como seda,
Ahora mostraban pequeñas cicatrices y callos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, verdes como el mar en Cartagena, expresivos como un libro abierto. Cuando Roberto terminó, Diego pidió lo primero que vio en el menú, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera la mujer frente a él. «¿Cómo está tu madre?», preguntó cuando ella terminó de anotar. Camila vaciló. «Está mejorando. Gracias por preguntar». Algo en su tono lo alertó. La conocía demasiado bien. «¿Mejorando de qué?». «Diego», murmuró ella mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «No puedo. Estoy trabajando». «¿A qué hora sales?». «A las 11. Te espero». «No puedes hacer eso». Sus ojos se agrandaron. «Diego, han pasado 8 años. No puedes simplemente aparecer y... ¿Y qué?». La interrumpió suavemente. «¿Pretender que no significaste nada para mí? ¿Actuar como si no hubiéramos sido mejores amigos durante 10 años?». Camila desvió la mirada. «Eso fue hace mucho tiempo. Éramos niños». «Tal vez tú eras una niña», dijo él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero yo estaba completamente enamorado de ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Camila se quedó inmóvil, su rostro palideciendo. Roberto silbó bajito, claramente incómodo. «Voy a traer sus bebidas», murmuró ella, alejándose rápidamente. «Hermano», dijo Roberto cuando Camila desapareció. «¿Qué diablos fue eso?». Diego se pasó las manos por el cabello. «No lo sé. La veo y es como si volviera a tener 20 años». «¿20 años? Pensé que habían sido amigos de niños». «Lo fuimos, pero cuando me fui a Miami...». Diego hizo una pausa, recordando. «Le dije que regresaría por ella. Le prometí que cuando terminara mi maestría volvería y nos casaríamos». «¿Y?». «Me asusté», admitió Diego. «Conseguí mi primer trabajo en una startup, luego otra oportunidad, luego otra. Siempre había una razón para posponer el regreso. Y cuando finalmente tuve el valor de llamarla, habían pasado 3 años. Su número había cambiado. Su familia se había mudado. Era como si hubiera desaparecido». Roberto asintió lentamente. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Antes de que Diego pudiera responder, Camila regresó con sus bebidas. Esta vez evitó su mirada completamente, colocando los vasos sobre la mesa con movimientos eficientes y profesionales. «Sus alimentos estarán listos en unos minutos», dijo dándose la vuelta para irse. «Camila, espera». Ella se detuvo, pero no se volteó. ¿Podrías al menos decirme qué estudias ahora?», preguntó él suavemente. «¿Terminaste medicina?». Camila giró lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y frustración que le partió el corazón. «Estudio auxiliar en enfermería», dijo finalmente. «Por las noches. Los fines de semana trabajo en el hospital como voluntaria para completar las horas prácticas». «¿Y tu madre?», insistió él, porque conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando algo la preocupaba profundamente. Camila miró alrededor nuevamente. Luego se acercó un paso. «Tuvo un infarto hace 6 meses». «Las cuentas del hospital...». Se detuvo sacudiendo la cabeza. «No importa, no es tu problema». Pero Diego ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. Medicina privada en Medellín, cuidados intensivos, medicamentos. Fácilmente podían ser 50 millones de pesos o más. Una fortuna para una mesera que estudiaba por las noches. «Camila, no», dijo ella firmemente. «Sé lo que estás pensando y no. No necesito tu lástima, Diego. No necesito que me rescates. Ya no soy la niña que solías defender en el patio del colegio. Nunca pensé que fueras débil», dijo él, poniéndose de pie. «Al contrario, siempre fuiste la más fuerte de los dos. Eras tú quien me defendía a mí, ¿recuerdas? Cuando los hermanos Jiménez me quitaban el almuerzo, cuando se burlaban de mis zapatos rotos». «Diego, por favor». Su voz se quebró ligeramente. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil? ¿Qué es difícil?». «Verte», explotó lo suficientemente alto para que algunas cabezas se voltearan. «Verte aquí, exitoso, con tu traje de marca y tu reloj que probablemente cuesta más que mi salario anual, fingiendo que te importa lo que me pase cuando me abandonaste, sin siquiera una llamada». El restaurante se había quedado en silencio.
Diego sintió todas las miradas sobre ellos, pero no le importó. Solo podía ver el dolor en los ojos de Camila, un dolor que él había causado. Nunca fingí, susurró. Nunca dejé de importarme. Entonces, ¿dónde estuviste durante 8 años? Las lágrimas amenazaban con derramarse. ¿Dónde estuviste cuando mamá se enfermó? ¿Dónde estuviste cuando perdí mi trabajo anterior? ¿Dónde estuviste cuando más te necesitaba? Diego no tenía respuesta para eso, porque la verdad era que había estado construyendo un imperio, acumulando dinero, persiguiendo un sueño que ahora se sentía vacío comparado con el dolor en la voz de ella. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que no es suficiente, pero lo siento». Camila se secó los ojos con el dorso de la mano. «Tengo que volver al trabajo». Cuando se alejó esta vez, Diego no intentó detenerla, pero tampoco se fue. Se quedó durante toda la comida, observándola moverse entre las mesas con gracia profesional, sonriendo a otros clientes, siendo la Camila encantadora que recordaba, pero reservando para él solo miradas rápidas y distantes. Fue solo cuando estaba pagando la cuenta que se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podría arreglar el presente, y esta vez no se iría sin luchar por ella. Una semana después, Diego se encontró sentado en su oficina de ConnectUp a las 2 de la madrugada, con 3 monitores encendidos y una taza de café frío en la mano. En una pantalla tenía los estados financieros de la empresa, en otra, los contratos del nuevo negocio con Samsung, y en la tercera tenía toda la información que había podido reunir sobre Camila Santos. No había sido difícil. Tenía contactos en todas partes, favores que cobrar, información que obtener. Pero cada dato que descubría era como un puñal en el pecho. Mercedes Santos, 54 años, infarto agudo de miocardio el 15 de marzo. 28 días en cuidados intensivos en la Clínica Las Américas. Costo total, 78 millones de pesos, pagado en cuotas mensuales de 3.2 millones por Camila Santos, quien ganaba 1.8 millones mensuales en El Mirador. Las matemáticas eran imposibles, simplemente imposibles. Diego se recostó en su silla, pasándose las manos por el rostro. Camila estaba trabajando 18 horas al día entre el restaurante y sus turnos de voluntaria en el hospital, estudiando por las noches, y aún así no podía cubrir las cuentas médicas. Se estaba matando lentamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Isabel La Vega. ¿Sigues despierto? Papá quiere confirmar la fecha de nuestro compromiso oficial. Diego miró el mensaje durante un largo momento. Isabella, su prometida no oficial, la hija del inversionista más importante de ConnectUp. Hermosa, inteligente, perfecta sobre el papel. Un matrimonio que consolidaría la expansión de su empresa por toda Latinoamérica. Un matrimonio que ahora se sentía como una sentencia de muerte. Apagó el teléfono sin responder y tomó una decisión. Al día siguiente, Diego llegó temprano a la Clínica Las Américas. Se reunió con el director financiero, un hombre mayor llamado Enríquez que lo conocía de reputación. «Señor Morales, es un honor», dijo Enríquez estrechando su mano. «¿En qué podemos ayudarlo?» «Tengo una propuesta». Diego colocó un cheque sobre el escritorio. «Quiero establecer un fondo para pacientes de bajos recursos, específicamente para cubrir deudas médicas pendientes». Enríquez miró el cheque y sus ojos se agrandaron. Esto es muy generoso. ¿Tiene algún paciente específico en mente?» «Varios», mintió Diego. «Pero quiero que sea completamente anónimo. Los beneficiarios no deben saber de dónde viene el dinero. ¿Pueden manejarlo de esa manera?» «Por supuesto. Tenemos protocolos para donaciones anónimas». Diego le entregó una lista con 3 nombres. El de Mercedes Santos estaba en el medio, disimulado entre otros 2 casos que había investigado esa mañana. «Estos son los primeros casos que me gustaría cubrir». Enríquez revisó la lista. La señora Santos, su hija, ha estado pagando religiosamente, aunque las cuotas son ambiciosas para sus ingresos. «Exactamente». Diego se puso de pie. ¿Pueden notificarle hoy mismo que su deuda ha sido cancelada?» «Sin problema». Mientras Diego firmaba los papeles, sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo.
Estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Camila se merecía esto. Su madre se merecía esto. Pero conocía a Camila. Conocía su orgullo. Si descubría que él había pagado, no lo descubrirá, se dijo. Es anónimo, completamente anónimo. Esa tarde, Diego estaba en una reunión con los ingenieros de Conectap cuando Roberto irrumpió en la sala de conferencias. Diego, necesito hablar contigo, ahora. Roberto, estamos en medio de... Ahora, insistió su socio. Diego se disculpó con el equipo y siguió a Roberto a su oficina privada. Roberto cerró la puerta y se cruzó de brazos. ¿Le pagaste las cuentas médicas a la madre de tu ex amiga? Diego sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo? Revisé los estados financieros de la empresa esta mañana. Hay una transferencia de 100 millones a la Clínica Las Américas con tu autorización. Diego, ¿qué diablos estás haciendo? Estoy ayudando a alguien que lo necesita. Estás obsesionado. Roberto se pasó las manos por el cabello. Hermano, entiendo que tengas historia con esta mujer, pero no puedes usar el dinero de la empresa para... No usé el dinero de la empresa. Diego interrumpió. Usé mis ahorros personales. 100 millones de tus ahorros personales. ¿Para una mujer que ni siquiera quiere hablar contigo? Diego se dejó caer en su silla. Roberto tenía razón, por supuesto, pero no entendía. No había estado allí cuando Camila defendía a Diego de los abusones. No había visto cómo ella compartía su almuerzo cuando él no tenía dinero. No había sentido la conexión que ellos tenían. Roberto, cuando éramos niños, Camila comenzó. Ya sé la historia. Roberto se sentó frente a él. Pero Diego, eso fue hace 8 años. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Y además, ¿qué va a pensar Isabela cuando se entere? Isabela. Diego había logrado olvidarla por completo durante unas horas. Isabela y yo no estamos oficialmente comprometidos. Su padre piensa lo contrario. Y nuestro contrato con el Grupo Vega depende de esa relación. Diego sabía que Roberto tenía razón. El Grupo Vega no solo era su mayor inversionista, también eran su puerta de entrada al mercado mexicano y centroamericano. Sin ellos, Conectap se quedaría limitada a Colombia y Venezuela. Pero cuando cerraba los ojos, solo podía ver a Camila trabajando 18 horas al día, sacrificando sus sueños para pagar cuentas médicas que nunca debería haber tenido que pagar sola. «Dale tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar». Roberto suspiró. «Está bien, pero Diego, ten cuidado. Hay mucho en juego aquí. No solo dinero, tu futuro, nuestro futuro». Cuando Roberto se fue, Diego se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar ahí fuera, Camila estaba recibiendo una llamada de la clínica diciéndole que su deuda había sido cancelada. Se imaginó su sorpresa, su alivio, tal vez incluso su alegría. Lo que no se imaginó fue su furia. Camila recibió la llamada a las 4 de la tarde, justo cuando terminaba su turno en el hospital. Estaba cambiándose el uniforme de voluntaria cuando su teléfono sonó. «Señorita Santos, habla del departamento financiero de la Clínica Las Américas». Su corazón se aceleró. Había hecho el pago de este mes, estaba segura. Había contado cada peso 3 veces. «Sí, dígame. Tengo excelentes noticias. Un donante anónimo ha establecido un fondo para pacientes de bajos recursos y su madre ha sido seleccionada como beneficiaria. Su deuda completa ha sido cancelada». Camila se sentó pesadamente en la banca del vestidor. «¿Perdón?» Su deuda de 78 millones de pesos ha sido completamente cancelada. No debe nada más. Eso es imposible. ¿Quién? Lo siento, pero es completamente anónimo. El donante específicamente pidió confidencialidad. Cuando colgó, Camila se quedó sentada durante 10 minutos, mirando fijamente su teléfono. 78 millones de pesos. Cancelados. De la nada. Donante anónimo. Sus manos comenzaron a temblar, pero no de alivio, de furia, porque solo había una persona en el mundo con tanto dinero, tanta arrogancia y tan poco respeto por su dignidad como para hacer algo así. Diego Morales acababa de cometer el error más grande de su vida. El restaurante El Mirador nunca había sido testigo de tanto drama.
Camila irrumpió por la puerta principal como un huracán, aún llevando su uniforme de voluntaria del hospital, el cabello suelto después de haberse arrancado la coleta durante el viaje en autobús. Sus ojos verdes brillaban con una furia que hizo que varios comensales voltearan a mirar. Diego estaba en su mesa habitual, porque claro que tenía una mesa habitual ahora, revisando unos documentos con Isabela Vega, quien lucía impecable en un vestido rosa que probablemente costaba más que el salario anual de Camila. ¡Tú!, gritó Camila, señalándolo con el dedo mientras atravesaba el restaurante como una exhalación. ¿Cómo te atreves? Diego levantó la vista de sus papeles y sintió que se le secaba la boca. Camila estaba furiosa, más furiosa de lo que la había visto jamás, y aún así seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido. «Camila, ¿qué? No me vengas con esa cara de inocente». Ella se plantó frente a su mesa, las manos temblando de rabia. «¡Donante anónimo! ¿En serio? ¿Eso fue lo mejor que se te ocurrió?» Isabela miró entre ambos con una expresión de creciente comprensión e incomodidad. Los otros comensales habían dejado de fingir que no estaban escuchando. «Camila, por favor, siéntate y hablemos». «No voy a sentarme». Las lágrimas de furia comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Sabes lo que sentí cuando recibí esa llamada? Por un momento, por un estúpido momento, pensé que tal vez el universo había decidido darme un respiro, que tal vez, solo tal vez, algo bueno me pasaba sin que tuviera que pagarle a alguien con mi dignidad. Camila, pero no», continuó su voz quebrándose. Su voz tenía que ser el gran Diego Morales, ¿verdad? El exitoso empresario jugando a ser Dios con la vida de los pobrecitos que dejó atrás. Diego se puso de pie, desesperado por explicarse. «No fue así. Yo solo quería ayudar». «¿Ayudar?» Camila se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Sabes cómo me ayudas, Diego? Respetándome, tratándome como un ser humano capaz de tomar sus propias decisiones, no como tu mascota favorita de la caridad». «Camila, creo que estás exagerando», interrumpió Isabela, su voz suave pero condescendiente. Camila se volvió hacia ella con ojos llameantes. «¿Perdón? ¿Y tú quién eres para opinar?» «Soy Isabela Vega», respondió la rubia irguiéndose, «la prometida de Diego». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila miró a Isabela, luego a Diego, luego de vuelta a Isabela. Su rostro pasó de la furia a algo mucho peor, la comprensión dolorosa. «Por supuesto», susurró Camila, «por supuesto que tienes una prometida perfecta, rica, hermosa, apropiada para tu nuevo estatus. Camila, ¿no es...» «¿Qué no es qué, Diego?» Ella se volvió hacia él. «¿No es tu prometida? Porque ella acaba de decir que lo es. ¿O no es perfecta? Porque claramente lo es». Diego miró desesperadamente entre las dos mujeres, sintiendo que se ahogaba. «Isabela y yo...» «Es complicado». «No, no es complicado», dijo Camila, su voz volviéndose peligrosamente calmada. «Es muy simple. Tú tienes tu vida perfecta con tu prometida perfecta, y yo soy tu proyecto de caridad. La pobrecita Camila que necesita ser rescatada». «Nunca pensé eso». «Entonces, ¿por qué?», gritó ella. «¿Por qué pagas mis deudas a mis espaldas? ¿Por qué me tratas como si fuera una niña incapaz de cuidar de sí misma?» Diego se pasó las manos por el cabello, buscando las palabras correctas. «Porque te amo. ¿Está bien? Porque siempre te he amado, y no puedo soportar verte sufrir cuando yo tengo el poder de ayudarte». Isabela inhaló bruscamente. Varios comensales intercambiaron miradas. Camila se quedó inmóvil. «¿Me amas?» Su voz era apenas un susurro. «¿Me amas?» «Sí». «Entonces, ¿dónde estuviste?» Las lágrimas corrían libremente ahora. «¿Dónde estuviste cuando mamá se enfermó? ¿Dónde estuviste cuando tuve que dejar la universidad? ¿Dónde estuviste cuando trabajé 3 empleos para pagar el alquiler? Estaba construyendo un futuro». «Estabas construyendo una excusa», lo interrumpió. «Me abandonaste, Diego. Me prometiste que regresarías y me abandonaste. Y ahora apareces aquí, 8 años después, con tu prometida perfecta y tu dinero sucio. ¿Y pretendes que te agradezca? El dinero no es sucio. Para mí sí lo es». Ella se inclinó sobre la mesa.
su rostro a centímetros del de él. Cada peso de ese dinero representa un día que no estuviste aquí. Cada billete es una promesa rota. Cada centavo es una prueba de que para ti los problemas se resuelven con dinero, no con amor. Diego sintió como si ella hubiera arrancado su corazón del pecho. «Camila, por favor, no». Ella se irguió limpiándose las lágrimas con furia. «No, Diego, no puedes comprarme. No puedes comprar mi perdón. Y definitivamente no puedes comprar mi amor». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volvió una última vez. «Y para que sepas, voy a devolver cada peso, cada centavo. Trabajaré el resto de mi vida si es necesario, pero no voy a deber nada al hombre que me enseñó que las promesas se rompen y que el amor se compra». La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que resonó como un disparo. El restaurante quedó en silencio total. Diego se dejó caer en su silla, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. Isabela lo miraba con una mezcla de comprensión y tristeza. «Bueno», dijo finalmente, «eso explica muchas cosas». Diego la miró confundido. «Isabela, Diego». Ella puso una mano suave sobre la suya. «Tenemos que hablar». 30 minutos después, estaban sentados en el carro de Isabela en el parqueadero del restaurante. Ella había manejado en silencio hasta allí, dándole tiempo para procesar lo que había pasado. «¿Desde cuándo sabes que estás enamorado de ella?», preguntó finalmente. Diego miró por la ventana. «Desde siempre, desde que tenía 15 años, y ella me defendió de los hermanos Jiménez, desde que me ayudó a estudiar para el examen de admisión a la universidad, desde que lloró cuando me fui. ¿Y nosotros qué somos entonces?» «Somos», Diego suspiró, «somos un arreglo conveniente que se nos fue de las manos». Isabela asintió lentamente. «Mi padre va a estar furioso». «Lo sé. Probablemente retire la inversión». «Lo sé. Podrías perder todo lo que has construido». Diego finalmente la miró. «Isa, ya perdí lo único que realmente importaba hace 8 años. El resto es solo ruido». Isabela sonrió tristemente. «¿Sabes qué es lo más extraño? Estoy celosa de ella». «¿Qué?» «No porque estés enamorado de ella», explicó Isabela, «sino porque alguien te ama lo suficiente como para rechazar 78 millones de pesos solo por orgullo. Ese tipo de amor, ese tipo de pasión, es algo que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos». Diego cerró los ojos, recordando la furia en los ojos de Camila, el dolor en su voz. «La perdí, ¿verdad?» «Posiblemente». Isabela se encogió de hombros. «Pero Diego, si realmente la amas, no vas a rendirte tan fácil, ¿o sí?» Por primera vez en horas, Diego sintió una chispa de esperanza. «No, no me voy a rendir». 2 semanas después, Diego se encontraba en la oficina de abogados Martínez y Asociados, firmando documentos que cambiarían su vida para siempre. «¿Está seguro de esto, señor Morales?», preguntó el abogado, un hombre mayor con gafas que había revisado los papeles 3 veces. «Está renunciando a un contrato que vale más de $200 millones. Diego firmó la última página sin vacilar. «Completamente seguro». El contrato con Samsung había sido el sueño de toda su carrera empresarial. 5 años de negociaciones, cientos de reuniones, la oportunidad de llevar ConnectUp al mercado asiático, y lo estaba tirando a la basura. Pero las palabras de Camila resonaban en su cabeza. «Cada peso de ese dinero representa un día que no estuviste aquí». Tenía razón. Todo su imperio se había construido sobre la ausencia, sobre las promesas rotas, sobre priorizar el éxito por encima del amor. Era hora de cambiar eso. Su teléfono vibró. «Roberto, los de Samsung están furiosos. Quieren saber si perdiste la cabeza. Yo también quiero saberlo». Diego apagó el teléfono sin responder. Sabía que Roberto tenía razón para estar molesto. Le había prometido que lo pensaría, que no tomaría decisiones precipitadas. Pero algunas decisiones no podían esperar. La confrontación con el señor Vega había sido exactamente tan brutal como Diego esperaba. «¿Qué quiere decir con que no se va a casar con Isabela?», había rugido el patriarca de la familia, su rostro púrpura de indignación. «Tenemos un acuerdo». «Teníamos una expectativa», corrigió Diego calmadamente. «Nunca hubo un contrato de matrimonio. No se haga el chistoso conmigo, Morales.
Mi inversión en su empresa dependía de esa unión. Lo entiendo, y por eso estoy aquí para ofrecerle una salida honorable. Diego había colocado un cheque sobre el escritorio. La cantidad exacta de la inversión de Vega más intereses. ¿Qué es esto? El reembolso completo de su inversión. Conectap ya no necesitará su capital. ¿Está loco? ¿De dónde va a sacar 200 millones de pesos? Diego había sonreído. Voy a vender mi participación mayoritaria en la empresa. La cara de Vega había pasado del púrpura al blanco. Está destruyendo su vida por una mesera. Estoy salvando mi vida por la mujer que amo. Ahora, 3 días después, Diego estaba parado frente al edificio donde vivía Camila. No el apartamento elegante que él había imaginado durante todos esos años, sino un complejo de vivienda social en la Comuna 13, pintado de colores brillantes, como parte de un proyecto de renovación urbana. Llevaba en las manos una carpeta de documentos legales y una propuesta que había estado perfeccionando durante semanas. Subió las escaleras hasta el 3er piso, esquivando niños que jugaban fútbol en los pasillos. El apartamento 3B tenía una puerta verde agua con una pequeña maceta de geranios, muy típico de la Camila que recordaba. Tocó suavemente. La puerta se abrió, pero no fue Camila quien apareció. Era una mujer mayor de cabello gris y ojos verdes idénticos a los de Camila. Mercedes Santos se veía mucho mejor de lo que había esperado, considerando el infarto que había sufrido. «Señora Santos, ¿tú eres Diego?», preguntó ella, estudiándolo con la misma intensidad que recordaba de cuando era niño. «Sí, señora. Te ves diferente», dijo, pero no fue un cumplido. «Más duro. Supongo que los años hacen eso». Mercedes asintió lentamente. «Camila no está. Está en el hospital, terminando su turno de voluntaria. Señora Santos, yo quería disculparme. Por todo. Por irme sin despedirme. Por no estar aquí cuando usted se enfermó. Por pagar las cuentas médicas sin consultar». «¿Por pagar las cuentas médicas?». Mercedes arqueó una ceja. «Muchacho, esa fue la única cosa inteligente que has hecho en 8 años». Diego parpadeó, sorprendido. Pero Camila estaba furiosa. «Camila está herida», corrigió Mercedes. «Hay una diferencia. Ven, siéntate». El apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, incluyendo varias de Diego y Camila cuando eran adolescentes. En una, estaban bajo la jacaranda de su antigua escuela, sonriendo a la cámara con esa inocencia que solo tienen los primeros amores. «¿Café?», ofreció Mercedes. «Bueno, por favor». Mientras ella preparaba el café, Diego estudió las fotos. En todas Camila se veía feliz, radiante, llena de sueños. Se preguntó cuándo había perdido esa luz, cuándo las preocupaciones adultas habían reemplazado la alegría juvenil. «Mi hija nunca dejó de esperarte», dijo Mercedes de repente. Los primeros 3 años, corría al teléfono cada vez que sonaba pensando que serías tú. Diego sintió una puñalada de culpa. «Señora Santos, déjame terminar». Ella se sentó frente a él. Después de 3 años dejó de correr al teléfono. Después de 5, dejó de mencionar tu nombre. Pero nunca dejó de guardar esa foto bajo su almohada. Señaló una fotografía en la mesa lateral. Diego y Camila a los 18 años, abrazados en su fiesta de graduación. Él recordaba ese día perfectamente. Había estado a punto de confesarle sus sentimientos esa noche, pero había perdido el valor en el último momento. «¿Qué quieres de ella ahora?», preguntó Mercedes directamente. «Quiero una segunda oportunidad», respondió Diego con honestidad. «Quiero la oportunidad de demostrarle que no soy el mismo cobarde que se fue hace 8 años». «¿Y cómo planeas hacer eso?». Diego abrió la carpeta que había traído. «Tengo una propuesta, pero necesito su ayuda». Mercedes revisó los documentos durante varios minutos, sus ojos agrandándose progresivamente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó finalmente. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esto podría no funcionar. Camila es muy orgullosa. Lo sé, pero también sé que es justa. Y esto no es caridad, es justicia». Mercedes estudió su rostro durante un largo momento. «¿Sabes que me dolió más cuando te fuiste?». «¿Qué?». «Que no te despidieras de mí. Yo también te quería como a un hijo, Diego. Cuando te fuiste, perdí 2 hijos ese día.
El que se fue y la hija que se quedó, pero nunca volvió a ser la misma. Diego sintió que se le cerraba la garganta. Lo siento mucho. No me pidas perdón a mí. Mercedes se puso de pie. Pero si realmente quieres hacer esto, tienes mi bendición y mi ayuda. Camila llegó a casa 2 horas después, agotada después de un turno de 12 horas en el hospital. Encontró a su madre en la cocina, preparando arepa con una sonrisa misteriosa en el rostro. ¿Por qué tienes esa cara?, preguntó Camila, dejándose caer en una silla. ¿Qué cara? Esa cara de que sabes algo que yo no sé. Mercedes sonrió. Tal vez porque sé algo que tú no sabes. Mamá, llegó esto para ti. Mercedes le entregó un sobre elegante. Camila lo abrió con curiosidad. Adentro había una carta oficial y un cheque. Leyó la carta una vez, luego otra, luego una tercera vez. ¿Qué es esto?, susurró. Léelo en voz alta. Estimada señorita Santos, la Fundación Esperanza Nueva se complace en ofrecerle una beca completa para terminar sus estudios de auxiliar en enfermería, así como una posición remunerada como coordinadora de programas comunitarios de salud. Su trabajo consistirá en desarrollar programas de atención médica preventiva en comunidades de bajos recursos. Camila levantó la vista. Mamá, esto es imposible. Yo nunca apliqué para esta beca. Sigue leyendo. La beca incluye matrícula completa, estipendio mensual de 2 millones de pesos y cobertura médica familiar. Si acepta, el programa comenzará el próximo lunes en las instalaciones de la Fundación, ubicadas en... Camila se detuvo. Mamá, esto está ubicado en el edificio donde funciona ConnectUp. Mercedes se encogió de hombros inocentemente. Qué coincidencia, ¿no? Mamá, ¿qué sabes tú de esto? Sé que alguien muy persistente vino aquí esta tarde con una propuesta muy interesante. Camila sintió que su corazón se aceleraba. No me digas que Diego no está regalándote nada, mija, interrumpió Mercedes. Te está ofreciendo un trabajo real, con responsabilidades reales, donde tu experiencia cuidando enfermos y tu conocimiento de las comunidades vulnerables son exactamente lo que necesitan. Pero mamá, Camila Santos, Mercedes usó su voz de madre estricta, ¿sabes cuántas personas darían cualquier cosa por una oportunidad como esta? Camila miró el cheque otra vez. Era real. La oferta era real. Y si era verdad lo que decía la carta, no era caridad. Era un trabajo legítimo haciendo exactamente lo que siempre había soñado: ayudar a su comunidad. Pero venir de Diego, ¿qué le dijiste?, me preguntó. Le dije que la decisión era tuya, pero también le dije que si realmente ha cambiado, esta es su oportunidad de demostrarlo. Camila cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Durante 8 años había construido muros alrededor de su corazón. Durante 2 semanas había alimentado su furia hacia Diego como una armadura protectora. Pero ahora él le estaba ofreciendo algo que ningún hombre le había ofrecido jamás: la oportunidad de ser exactamente quien había soñado ser. La pregunta era, ¿tenía el valor de tomar el riesgo? El lunes por la mañana, Camila se encontró parada frente al edificio de ConnectUp, con una mezcla de nervios y determinación corriendo por sus venas. Llevaba su mejor blusa blanca y una falda negra que había comprado el día anterior con parte del dinero que había estado ahorrando para los medicamentos de su madre. «Puedes hacer esto», se dijo. «Es solo un trabajo real con un salario real, haciendo algo que amas». El hecho de que Diego Morales fuera el dueño del edificio era incidental. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa amable, la dirigió al piso 12. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Camila se encontró en un espacio moderno y luminoso con vista panorámica de Medellín. Las montañas se extendían en la distancia, verdes y majestuosas bajo el sol matutino. «¿Señorita Santos?». Una voz femenina la sacó de su contemplación. Camila se volvió para encontrar a una mujer de mediana edad con cabello corto y una sonrisa profesional. No se parecía en nada a las secretarias glamorosas que había imaginado trabajando para Diego. «Soy Patricia Herrera, directora de Recursos Humanos». «Bienvenida a la Fundación Esperanza Nueva». «Gracias», Camila estrechó su mano. «Tengo que admitir que estoy un poco nerviosa».
Es normal. Patricia la guió por un pasillo. Pero quiero que sepa que su perfil fue exactamente lo que estábamos buscando. Su experiencia en el hospital, su conocimiento de las comunidades locales, su historia personal. Todo es perfecto para lo que necesitamos. Camila sintió una punzada de sospecha. ¿Mi historia personal? Su dedicación cuidando a su madre, trabajando múltiples empleos mientras estudiaba, explicó Patricia. Eso muestra exactamente el tipo de resistencia y compasión que necesitamos en alguien que va a trabajar con familias en crisis. Se detuvieron frente a una puerta de vidrio con Coordinación de Programas Comunitarios, grabado en letras elegantes. «Esta es su oficina», dijo Patricia, abriendo la puerta. Camila entró y se quedó sin aliento. No era una oficina grande, pero tenía una ventana con vista a las montañas, un escritorio moderno, una computadora nueva y estantes esperando a ser llenados. En el escritorio había una carpeta gruesa etiquetada Propuesta, Programa de Salud Preventiva, Comuna 13. Su comunidad, su casa. Tenemos 3 comunidades identificadas para el programa piloto, explicó Patricia. Comuna 13, donde usted vive. Comuna 1 y Villa Hermosa. La idea es establecer centros de salud comunitarios que se enfoquen en prevención y educación, no solo en tratamiento. Camila abrió la carpeta y comenzó a leer. El programa era ambicioso pero realista. Clases de nutrición para madres, chequeos médicos gratuitos para niños, talleres sobre higiene básica, programas de ejercicio para adultos mayores. Era exactamente lo que su comunidad necesitaba. ¿Esto es real?, preguntó levantando la vista. Completamente real. Tenemos el presupuesto aprobado para 2 años, con posibilidad de extensión dependiendo de los resultados. Y yo sería la coordinadora principal. Trabajaría con un equipo de médicos voluntarios, estudiantes de medicina y líderes comunitarios. Pero usted sería quien tome las decisiones operativas día a día. Camila sintió que le temblaban las manos. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Diego Morales está involucrado en esto? Patricia vaciló por un momento. El señor Morales es el fundador de la fundación, sí, pero él específicamente pidió que no tuviera contacto directo con los coordinadores de programa. Dice que su trabajo es proporcionar los recursos, no interferir con las operaciones. ¿Dónde está él ahora? En Miami, cerrando la venta de su participación en ConnectUp. Estará fuera las próximas 2 semanas. Camila asintió lentamente. Por supuesto que había huido otra vez. Típico de Diego, hacer un gran gesto y luego desaparecer para evitar las consecuencias. Pero mientras revisaba los documentos del programa, algo cambió en su perspectiva. Esto no era un regalo impulsivo, era un plan meticulosamente diseñado, con metas específicas, presupuestos detallados, métricas de éxito. Alguien había invertido meses de trabajo en esto. ¿Cuándo comenzó el desarrollo de este programa?, preguntó. Los primeros documentos están fechados hace 6 meses, respondió Patricia. Mucho antes de que usted fuera identificada como candidata. 6 meses. Eso significaba que Diego había comenzado esto antes de que se reencontraran en el restaurante, antes de saber sobre las deudas médicas de su madre. Antes de todo. Patricia, ¿puedo preguntarle algo más? Claro. Esto es caridad disfrazada. Patricia se sentó en la silla frente al escritorio de Camila. Señorita Santos, puedo entender su preocupación, pero le voy a ser completamente honesta. Este trabajo es real. Es demandante. Va a requerir que trabaje noches y fines de semana, que maneje conflictos comunitarios, que justifique cada peso gastado. Si no rinde resultados, la van a despedir. ¿En serio? En serio. La junta directiva de la fundación no tiene paciencia para experimentos sentimentales. Ellos quieren ver vidas cambiadas y comunidades transformadas. Si usted no puede hacer eso, encontrarán a alguien que sí pueda. Por primera vez desde que había entrado al edificio, Camila se sintió relajada. Un trabajo real, con expectativas reales, con la posibilidad real de fracasar, era perfecto. ¿Cuándo puedo empezar? 2 semanas después, Camila estaba parada en el centro comunitario de la Comuna 13, rodeada de 30 madres de familia
que habían venido a la primera clase de nutrición infantil. Había tomado 3 autobuses y caminado 4 cuadras para llegar hasta allí, cargando cajas de materiales educativos y folletos que había diseñado ella misma. «Buenos días, señoras», dijo, sintiendo la misma energía que había sentido la primera vez que ayudó a un paciente en el hospital. «Mi nombre es Camila Santos y estoy aquí porque creo que nuestros niños se merecen la mejor alimentación posible, sin importar cuánto dinero tengamos». Las madres asintieron, reconocían su cara, sabían que ella era de allí, que entendía sus luchas. Durante la siguiente hora, Camila enseñó sobre proteínas baratas, sobre cómo hacer que las verduras fueran atractivas para los niños, sobre recetas nutritivas con ingredientes que se podían comprar con cupones de alimentación. No era glamoroso, no era fácil, pero cuando vio a una madre tomar notas cuidadosamente sobre cómo preparar lentejas de 5 maneras diferentes, supo que estaba exactamente donde debía estar. Al final de la clase, una señora mayor se le acercó. «Mija, ¿es cierto que el hijo de doña Esperanza pagó por todo esto?» Camila frunció el ceño. «¿El hijo de doña Esperanza?» «Sí, el que se fue para Estados Unidos hace años. El flaquito que vivía en la cuadra de abajo, Dieguito Morales». El corazón de Camila se detuvo. «¿Usted conoce a Diego?» «Por supuesto. Su mamá era mi comadre. Ese niño solía venir aquí todos los días después del colegio porque su mamá trabajaba hasta tarde. Siempre decía que algún día iba a regresar y ayudar al barrio». Camila se sentó pesadamente en una de las sillas plásticas. «¿Doña Esperanza era su madre?» «Ay, mija, ¿no sabías?» Esperanza Morales murió hace 3 años de cáncer. Dieguito no pudo venir al funeral porque estaba en Miami, pero mandó dinero para que la enterraran en el cementerio bonito. El mundo de Camila se tambaleó. Diego había perdido a su madre y ella no lo sabía. Su madre, doña Esperanza, que solía mandarle sopa cuando Camila estaba enferma, que le enseñó a hacer empanadas, que siempre decía que Diego y Camila terminarían casados algún día. «La fundación», susurró. «Esperanza Nueva», confirmó la señora. «Como su mamá. Ese niño nunca olvidó de dónde venía, por más rico que se haya vuelto». Esa noche, Camila se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, repasando cada conversación que había tenido con Diego desde su regreso, cada gesto que había interpretado como arrogancia, cada acción que había visto como paternalismo. ¿Y si había estado equivocada? ¿Y si Diego no había estado tratando de comprarla o rescatarla? ¿Y si había estado tratando de cumplir una promesa que le había hecho a su madre moribunda? Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. «El señor Morales regresa mañana de Miami. Quiere programar una reunión con todos los coordinadores para revisar el progreso de los programas». Camila miró el mensaje durante un largo rato. Luego escribió su respuesta. «Estaré allí». Era hora de tener una conversación que debían haber tenido 8 años atrás. 6 meses después, Diego se encontraba parado en el patio de la escuela Antonio José de Sucre, la misma escuela donde él y Camila habían estudiado, donde se habían conocido, donde habían caído enamorados sin siquiera darse cuenta. La jacaranda bajo la cual solían estudiar estaba en plena floración, sus flores púrpuras creando una alfombra natural sobre el concreto agrietado. Hoy era la inauguración oficial del primer centro de salud comunitario del programa Esperanza Nueva, y medio barrio había venido a celebrar. Niños corrían entre las sillas plásticas blancas que habían instalado para la ceremonia, mientras sus madres charlaban animadamente sobre las clases de nutrición y los chequeos médicos gratuitos. Diego llevaba jeans y una camisa blanca simple, no el traje de $3,000 que había usado la primera vez que vio a Camila en el restaurante. Sus zapatos estaban cubiertos del polvo rojizo del barrio donde había crecido, y por primera vez en 8 años se sentía como si estuviera en casa. «El nervioso eres tú, ¿verdad?» Roberto apareció a su lado, también vestido casualmente. «¿Se nota mucho?» Diego se pasó las manos sudorosas por los jeans, como un adolescente en su primera cita. Roberto sonrió. «¿Sabes qué? Me alegra verte así. ¿Nervioso y sudoroso?» «Humano», corrigió Roberto. «Durante años fuiste como una máquina, Diego».
Todo era números, ganancias, expansión. Pero esto te hace parecer vivo otra vez. Diego asintió, observando a las familias reunirse bajo las guirnaldas de papel que los niños de la escuela habían hecho para la ocasión. Durante los últimos 6 meses, había trabajado más duro que nunca, pero por primera vez en su vida adulta, no por dinero. Había vendido el 70% de Connect Up, manteniendo solo una participación minoritaria que le daba lo suficiente para vivir cómodamente y financiar la fundación. Sus antiguos socios en Miami pensaban que había perdido la cabeza. Los medios especializados habían especulado sobre una crisis nerviosa. Pero Diego sabía la verdad. Finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena trabajar. «Ahí está», murmuró Roberto. Camila apareció al otro lado del patio, hablando con un grupo de voluntarios médicos. Llevaba un vestido azul simple y zapatos cómodos, el cabello recogido en una cola de caballo práctica. No había una pizca de maquillaje en su rostro, y para Diego nunca había estado más hermosa. Durante los últimos 6 meses habían trabajado juntos casi diariamente, pero siempre manteniendo una distancia profesional cuidadosa. Reuniones de planificación, informes de progreso, coordinación logística. Habían aprendido a funcionar como un equipo, pero nunca habían hablado de lo que había pasado entre ellos, nunca habían abordado los 8 años de silencio, nunca habían mencionado las palabras que se habían gritado en el mirador. Era como si hubieran construido una tregua tácita. Podían trabajar juntos por el bien de la comunidad, pero el pasado permanecía enterrado. Hasta hoy. Porque hoy, después de la ceremonia, Diego tenía algo que mostrarle. Algo que había estado guardando durante 8 años, esperando el momento correcto. El momento correcto había llegado. «Señoras y señores», la voz de Patricia resonó por el micrófono improvisado, «demos inicio a esta ceremonia». Una hora después, cuando los discursos habían terminado y las familias habían recorrido las nuevas instalaciones médicas, Diego encontró a Camila sola, limpiando las sillas plásticas con la misma dedicación meticulosa que recordaba de sus días de estudio. «Déjame ayudarte», dijo, tomando una pila de sillas. «Gracias», respondió ella sin mirarlo directamente. Trabajaron en silencio durante varios minutos, el sonido de sus movimientos mezclándose con las voces distantes de las familias que se dispersaban. Cuando terminaron, se encontraron de pie bajo la jacaranda, rodeados de pétalos púrpuras y memorias. «Camila», dijo Diego suavemente. «¿Sí? Hay algo que necesito mostrarte». Ella finalmente lo miró, sus ojos verdes llenos de curiosidad y algo más que él no podía descifrar. Diego sacó de su bolsillo una carta arrugada, amarillenta por el tiempo. «¿Qué es eso?» «Una carta que escribí hace 8 años, la noche antes de irme a Miami». Las manos de Camila temblaron ligeramente cuando tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en la letra descuidada de Diego de los 18 años. «Diego, léela», la interrumpió gentilmente. «Por favor». Camila abrió el sobre con cuidado y desplegó las hojas de papel. Diego conocía cada palabra de memoria. «Querida Camila, para cuando leas esto ya estaré en el avión hacia Miami. Sé que soy un cobarde por escribirte esto en lugar de decírtelo en persona, pero no confío en mí mismo para no cambiar de opinión si veo tu cara. Te amo. Te he amado desde que tenía 15 años y me defendiste de los hermanos Jiménez en el patio del colegio. Te amo cuando te ríes de mis chistes malos, cuando me regañas por no estudiar lo suficiente, cuando compartes tu almuerzo conmigo, aunque sé que es lo único que tienes para comer. Me voy porque tengo que intentar ser alguien digno de ti. Me voy porque quiero darte un futuro mejor que el que puedo ofrecerte aquí. Me voy porque sueño con regresar en 5 años, con un título, con dinero suficiente para comprarte una casa bonita, para llevarte a conocer el mundo, para darte todo lo que te mereces. Te prometo que regresaré. Te prometo que estos años lejos de ti serán la inversión más importante de mi vida. Te prometo que cuando vuelva, tendré el valor de decirte esto en persona. Espérame, Camila. Por favor, espérame. Con todo mi amor. Diego». Camila leyó la carta 2 veces, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando terminó, levantó la vista hacia Diego. «¿Por qué nunca me la diste?» «Porque era la misma promesa egoísta de siempre»,
respondió él. Estaba pidiéndote que esperaras mientras yo perseguía mis sueños. Estaba pidiéndote que pusieras tu vida en pausa por mí. Pero la guardaste. La guardé porque era la única cosa honesta que había escrito en mi vida. ¿Y por qué? Porque siempre supe que algún día tendría que enfrentar las promesas que no cumplí. Camila dobló la carta cuidadosamente. Diego, durante todos estos meses trabajando juntos... Lo sé, la interrumpió. Lo sé que has estado esperando que haga algo estúpido otra vez, que trate de comprar tu perdón o de forzar algo entre nosotros. Pero no voy a hacer eso. No, no. Diego se acercó un paso, porque finalmente entendí algo. Tú no necesitas que te rescate. Nunca lo necesitaste. Eres la mujer más fuerte, más inteligente, más valiente que conozco. Y si hay alguna posibilidad de que podamos intentar esto otra vez, tiene que ser porque tú lo eliges, no porque yo lo haga conveniente o inevitable. Camila lo estudió durante un largo momento. ¿Y qué es lo que quieres, Diego? Quiero una cita, dijo simplemente. Una cita real. Quiero llevarte a cenar a un lugar que no sea el Mirador, donde podamos hablar como dos adultos que se están conociendo por primera vez. Quiero conocer a la mujer en la que te convertiste durante estos 8 años. Quiero contarte sobre el hombre en el que me convertí y sobre el hombre en el que quiero convertirme. Y después, veremos qué pasa. Sin promesas, sin expectativas. Solo dos personas que una vez se amaron, intentando descubrir si pueden amarse otra vez. El viento movió las ramas de la jacaranda, haciendo llover pétalos púrpuras sobre ellos. Camila cerró los ojos, respirando profundamente el aroma familiar de las flores que habían perfumado tantos de sus momentos felices de la adolescencia. Cuando abrió los ojos, estaba sonriendo. ¿Sabes qué?, dijo. Me gustaría eso. Diego sintió que el mundo se iluminaba. ¿En serio? ¿En serio? Camila se acercó un paso. Pero bajo una condición. Lo que sea. Nada de restaurantes lujosos, nada de trajes caros, nada de gestos grandiosos. Solo Diego y Camila, descubriendo si todavía pueden ser amigos. ¿Amigos? Diego sonrió. ¿Es ahí donde empezamos? Es ahí donde empezamos, confirmó ella. Y Diego... Sí, gracias. Por la fundación, por el trabajo, por cumplir la promesa que le hiciste a tu madre, por darme la oportunidad de ayudar a mi comunidad de una manera real. Diego asintió, sin confiar en su voz para responder, porque sabía que este momento bajo la jacaranda de su juventud, con pétalos púrpuras en el cabello de Camila y la promesa de un nuevo comienzo flotando entre ellos, era el verdadero éxito que había estado buscando durante 8 años. El éxito no se medía en millones de dólares o contratos internacionales. Se medía en segundas oportunidades, en perdón ganado con esfuerzo y en el valor de comenzar de nuevo. Y mientras Camila guardaba la carta de 8 años en su bolso y le sonreía con esa mezcla de esperanza y cautela que le robaba el aliento, Diego supo que finalmente había llegado a casa. 2 años después, el mismo patio de la escuela Antonio José de Sucre estaba nuevamente decorado con guirnaldas, pero esta vez las flores eran blancas y rosadas. Las sillas plásticas habían sido reemplazadas por elegantes sillas de madera y en lugar del micrófono improvisado había un pequeño altar decorado con jacarandas y rosas. Camila se ajustó el vestido sencillo de novia que su madre había cosido, mirándose en el espejo improvisado que habían colgado en el aula que una vez había sido su salón de 5º grado. No era el vestido de una revista, ni la boda de una telenovela. Era perfecta. ¿Lista, mija? Mercedes apareció detrás de ella, radiante con su vestido azul marino nuevo. «Lista», respondió Camila, aunque su corazón latía como tambor. 2 años de citas, 2 años de redescubrirse mutuamente, 2 años de conversaciones largas, de peleas honestas, de reconciliaciones dulces, 2 años de construir una relación basada en respeto mutuo y no en nostalgia adolescente. Diego había mantenido su palabra. Nada de gestos grandiosos, nada de rescates dramáticos, solo Diego y Camila aprendiendo a amarse como adultos. La música comenzó a sonar, una guitarra simple tocada por uno de los estudiantes de la escuela, y Camila
Salió al patio donde los esperaban 50 personas. Sus vecinos, sus colegas del hospital, los voluntarios de la fundación, los niños de las clases de nutrición. Y allí, de pie bajo la jacaranda donde todo había comenzado, estaba Diego. No llevaba un smoking de $3,000, sino un traje simple comprado en el centro comercial local. Su sonrisa era la misma que recordaba de cuando tenían 18 años, llena de nervios y amor y posibilidades infinitas. Mientras caminaba hacia él, Camila pensó en el camino que los había llevado hasta allí. Las promesas rotas, los años perdidos, las segundas oportunidades ganadas con esfuerzo. No había sido un cuento de hadas. Había sido mejor, había sido real. Cuando llegó al altar y Diego tomó sus manos, ella sintió que todo estaba exactamente como debía estar. ¿Lista para la próxima aventura?, susurró él. «Lista», respondió ella. Y mientras el juez civil comenzaba la ceremonia bajo la jacaranda florecida, rodeados de las personas que los habían visto crecer, fallar y finalmente encontrarse otra vez, Diego y Camila supieron que algunas historias de amor valían la pena esperar, incluso si la espera duraba 8 años. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Camila? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.